¿Cómo te va, Isiar? ¿Qué decís? Buenas noches. Un gusto encontrarte de ese lado. Igualmente, igualmente. Che, estamos a unos 300 kilómetros, ¿no? De distancia. ¿Vos estás en Buenos Aires? Estoy en La Plata, En La Plata. provincia de Buenos Aires, en la ciudad Bien, de La bien. Plata, sí. Bueno, la Vos verdad estás que en Rosario. yo estoy en Rosario, al sur de la provincia de Santa Fe. Sí, lo decimos sobre todo por si llegamos a tener algún espectador extranjero. Sí, en el sur de la provincia de Santa Fe. Sí, estamos a unos 300 kilómetros y chirolas, ¿no? Che, bueno, un gusto verte ante todo y un gusto compartir este momento con vos por medios electrónicos, no nos queda otra. Y nada, qué sé yo, o sea, se nos había ocurrido charlar un poco, esta charla tiene mucho de improvisado, pero para que tenga la frescura de la espontaneidad, para que tenga la frescura de la genuinidad, que en la sociedad del disimulo o sociedad del simulacro en la que hoy vivimos no es algo que abunde, lo genuino, pero bueno, tiene también el riesgo de lo improvisado. Lo cual lo hace más entretenido, me parece, lo hace un poco más interesante. Sí se nos había ocurrido a modo de título hablar un poco de la hispanidad, pero no de la hispanidad como algo meramente histórico, sino de la hispanidad como algo a rescatar y como algo, digamos, de lo cual podamos extraer eh, lecciones, inspiración, no solo lecciones, porque eso sería muy pobre, sino toda una fuente de inspiración que nos pueda servir para encontrar respuestas y soluciones a problemas de hoy. No sé cómo lo ves. Sin duda, sí, esa era la idea. De hecho, los que pensamos en Nacional estamos convencidos que el terreno del pensamiento tiene que ver con la resolución de los grandes problemas nacionales. Y bueno, sin lugar a dudas, la hispanidad, el problema del origen tiene que ver con el destino de la Argentina, de una Argentina, de una Iberoamérica, uno podría decir hasta de una España, destruidas espiritualmente. Digamos, es claro que históricamente el enemigo antinacional ha sometido a las naciones en términos materiales, pero además ha sabido con claridad que la materialidad entra sobre todo por la destrucción del alma de los pueblos. Concretamente para la patria nuestra es un problema, digamos, que hoy nos explota en las manos, que tiene muchas décadas en su haber, pero que tiene una médula central que es el problema de la identidad nacional. Y bueno, la hispanidad es la médula de la identidad de Ah, los argentinos e iberoamericanos. claro. Así que me parece que plantearlo desde ese punto de vista tiene que ver con poner en el centro del debate cuestiones que tienen que ver con la pervivencia, digamos, de la Argentina o de alguna manera con la restauración que nos debemos los argentinos en términos identitarios. Mira, dos o tres cosas, ¿no? Así muy, sí, esto es algo improvisado y son dos o tres cosas que se me ocurren habiéndote escuchado recién. En primer lugar, coincido con esa observación tan aristotélica y por eso mismo tan cierta, de que en donde está el principio está también la finalidad, ¿no? Está la indicación del destino. Y este extravío de España, de Argentina y de todos nuestros hermanos hispanoamericanos, es un extravío que tiene que ver con nuestro origen, con nuestra identidad y por lo tanto con ese destino al que estamos invitados. Después yo siempre les digo a mis alumnos, después los hombres podemos arruinarlo todo, ¿no? Pero es ese destino de grandeza al que estamos invitados y que está cifrado en un origen grande, ¿no? En un origen grande del cual no conservamos buena memoria, ¿no? O tenemos una memoria tergiversada, eh, arruinada o sustituida por una leyenda, ya que hablábamos de sociedad del simulacro, sustituida por una leyenda negra que se construyó adrede. Pues sabés que hoy a la mañana escuchaba, hablando de leyendas negras, y en lo que a nosotros respecta, escuchaba una conferencia magistral realmente de nuestro común amigo Marcelo Gulo, también una conferencia reciente vía Zoom que dictó, está en YouTube, de geopolítica, y él la citaba a Eva Perón, a Evita, cuando decía que la leyenda negra
había sido construida, había sido elaborada, pero solamente para, justamente en contra nuestra, con una aviesa intención, cosa que también dice Perón en su famoso discurso de 1947, por los 4 siglos de aniversario de Cervantes, ¿no? Eh, de que había sido construida o elaborada con una intención aviesa, pero decía Evita en aquel momento, pero que solamente era útil en el mercado en el mercado de los tontos y de los mercenarios. Ahora, lo cierto es que esa leyenda negra ha contribuido finalmente y se ha difundido en las últimas décadas fundamentalmente, y ha contribuido a hacernos perder esa noción o esa memoria del origen real que tuvimos, que es, como bien señalabas vos, donde se cifra el destino de grandeza, de magnanimidad al que estamos llamados, y que para nosotros es una posibilidad, que como tal requiere para materializarse de enormes esfuerzos, y por supuesto un esfuerzo que es material, pero también moral e intelectual. Esto no se hace de un día para el otro. Pero quise hacer esta observación, bueno, derivamos en lo de la leyenda como remedio, pero en el principio, en efecto, se cifra la finalidad, bueno, del ente, digamos, ¿no? En términos más filosóficos. Y es así. Yo te soy franco, después la otra observación vos dijiste que estábamos como moralmente destruidos. Decime si te estoy parafraseando bien o citando bien. Bueno, ahí te voy a ser muy franco, espero que no tengas razón, espero que tu diagnóstico, no estoy en condiciones de decir si es un diagnóstico exagerado o no, desde luego que desde el deseo, bueno, espero que no sea así o que no sea tan así. Creo que estamos sí seriamente golpeados, no sé si estamos en una situación de ruina moral todavía, creo que todavía hay reservas espirituales que están más o menos dormidas y que están esperando una suerte de despertador. ¿Te sirve esto que estoy diciendo o realmente no te convence y, digamos, te ratificás en que estaríamos... No, me parece, digamos, que la Argentina está transitando un periodo de decadencia pronunciado, que no es crisis, digamos, que no es algo coyuntural, sino que es un proceso que lleva mucho tiempo en su haber. Que tiene que ver, digamos, centralmente con el ataque a los valores medulares de la actividad. Y ahí volvemos a la cuestión de la hispanidad, y ahí volvemos, de hecho, al señalamiento que bien hiciste con respecto a Perón, porque hay varias piezas de reivindicación de la hispanidad. Centralmente los discursos que Evita da en su viaje diplomático a Europa, año 47, el primer destino es España. Y la reivindicación de Eva, del legado hispánico, tiene que ver sobre todo con la cuestión de la cristiandad. Lo mejor que no legó la conquista, que hasta lo reivindica como una épica, es habernos dado a los argentinos la cruz, digamos, el sentido de la cruz y el sentido misional de los españoles. Nosotros decimos, bueno, origen y destino, y es una misión que tiene que ver con una tarea redentora. En ese sentido, Argentina, en el marco de Hispanoamérica o de Iberoamérica, tiene a su vez una misión redentora, y es la que tuvo el socialismo. Yo cuando digo el tema de... Yo creo que a la Argentina le han robado el alma. Después que quedan reservas espirituales, sin duda. Si no, no estaríamos, digamos, charlando un fin de semana sábado a la noche, digamos, sí. en la necesidad de la restauración patriótica, del trabajo, que no es un trabajo meramente material, porque uno dice, bueno, la Argentina necesita recuperar el patrimonio nacional enajenado, pero paralelamente ese trabajo material tiene que volver a hurgar en la base de la nacionalidad. Entonces, que tiene que ver con valores, costumbres, o lo que uno en amplios podría llamar la tradición. Reitero, hoy nosotros, un ratito antes de empezar a charlar acá, hablábamos de Leonardo Castellani. Castellani, este mismo proceso que nosotros leemos con profunda preocupación y dolor respecto al diagnóstico de nuestra Argentina, lo planteaba en la década del 40 y del 50, y es más, avisoraba esto que está sucediendo.
Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la tarea? Y la tarea ver con reencontrarnos con nuestro origen y centralmente asentar una identidad que no es invento de intelectuales y que no es invento de instituciones, sino que tiene que ver centralmente con poner el oído y el ojo en el subsuelo de la patria, donde todavía están los valores medulares de la comunidad, centralmente la familia y la solidaridad social, rasgos que tienen que ver también con la herencia hispánica. Esto lo han dicho, uno dice Perón, Eva Perón, todos los intelectuales de la tradición nacional. Pepe Rosa, Juan José Hernández Arregui, Fermín Chávez, Amelia Podetti, digamos, una reivindicación de la hispanidad porque es el origen y es, digamos, lo que nos puede permitir a nosotros focalizar en función de poder mirarnos con nuestros propios ojos, digamos, de formar la historia es malformar el futuro, el presente y el futuro. Entonces, me parece que es bueno, digamos, que vos en términos optimistas digas, no es una cuestión tan profunda. Yo creo en la profundidad del daño porque centralmente se ven las consecuencias trágicas de lo que vive nuestra comunidad nacional, de lo que alguna vez fue un pueblo convertido en masa, de lo que alguna vez fue una comunidad organizada, hoy disgregada en 1000 pedazos. Entonces, yo insisto en esto, pero no por una cuestión apocalíptica, sino porque estoy convencida que las soluciones nacionales tienen que ver con un buen diagnóstico de la realidad. Esto, digamos, nos enseñó el pensamiento estratégico de Perón. Si vos partís de un diagnóstico errado, digamos, o sesgado, un diagnóstico ligado a intereses de minorías en la Argentina, y bueno, vas a generar políticas o modelos de desarrollo que no tienen nada que ver, digamos, con los problemas que aquejan a tu comunidad. Entonces, me parece que en función, a ver, yo te doy un termómetro, la Argentina hoy debate aborto. Yo creo que ese debate, que es un debate de minoría, financiado por el extranjero, habla oblicuamente del nivel de decadencia nacional, que una comunidad se permite discutir en términos estratégicos. Entonces, uno dice ahí, bueno, hay anticuerpos que batallan en función del avance de esas medidas de minorías, eso sin duda. Ahora, digo, en términos estructurales, lo que está viviendo la Argentina es una crisis moral, ética y espiritual profundísima, que arranca, en términos, digamos, de la mirada contemporánea, a sangre y fuego en el 76, y se continúa en las democracias formales demoliberales del 83 esta parte, sin solución de continuidad. ¿Sabés que de lo que decías, que bueno, que comparto plenamente, ya te digo que comparto plenamente, una cosa que nos diferencia, digamos, que nos diferencia de la modernidad, y ahora te digo por qué hago esta referencia, de la modernidad que tuvo su origen, como todo el mundo sabe, en Europa, en Europa occidental, fundamentalmente en Francia y Gran Bretaña. Es el hecho de que nosotros no pensamos a la cultura, ni a la intelectualidad, ni a los productos de la inteligencia. Primero que no los pensamos en términos estrictamente de productos de la inteligencia. No somos racionalistas, sabemos que la inteligencia, la razón humana no trabaja en el vacío, primero. Y que si uno la quiere hacer trabajar en el vacío, como pretendían los cartesianos, la hace fallar. Primero, pero además, porque iba a otro tema, más sociológico, nos diferencia de ese racionalismo iluminista o ese iluminismo de base racionalista, el hecho de que para nosotros la creación cultural no es un fruto de élite, ni mucho menos de gabinete, no es una cuestión de tecnócratas que en el fondo son burócratas y terminan siendo asalariados del poder de turno, y aparte grandes soberbios, ¿no?, que trabajan de espalda al pueblo. Para nosotros justamente la cultura y toda su floración y todos sus frutos, digamos, solo pueden existir y solo pueden nacer y desarrollarse en la matriz popular, en la matriz del populus, y no en vano, digamos, los romanos, aún en las etapas, en la etapa imperial, postrera, y también en la etapa monárquica inicial, ni hablar en la republicana, el populus se le asignaba una maiestas, ¿no? Había una cierta maiestas ahí, una cierta majestad latente en el populus, que fue desconocida para el demos griego,
Eh, Estoy totalmente de acuerdo con vos. O sea, la cultura es dialógica, eso desde ya, y es floración popular. En todo caso, el intelectual o el gran artista nunca es, en el fondo, nunca es alguien ajeno a su pueblo, sino que es, en todo caso, el mejor de entre nosotros, el mejor de nosotros. Es lo deslumbrante en algo que ya de por sí es luminoso. Y por eso, fíjate que no hay una intelectualidad sólida en un contexto en donde hay toda una comunidad que está en un proceso de crisis que tal vez sea decadencia, ¿no? Eso en primer lugar. A mí lo que me da esperanza es lo que decías vos, que por ahí dos tipos que somos vos y yo, pero mucha otra gente también, estamos un sábado a la noche de pronto entretenidos con estos menesteres, charlando de estos temas, incluso a la distancia, porque ni siquiera nos podemos dar el gusto de estar cara a cara en una mesa de café, como correspondería tomando un café, una cerveza, un whisky, un vino, lo que sea. Pero bueno, aún así todos superamos el escollo de la distancia, de las imposiciones, digamos, de esta crisis sanitaria que nos obliga a mantenernos a cada uno dentro de su casa y sin poder trasladarnos demasiado, pero superamos todos esos escollos y aún así, aunque sea en forma virtual, nos reunimos para charlar de estos temas. Y me dan esperanza los tipos que nos van a ver, aunque más no sea para criticarnos, pero que se van a tomar el tiempo de vernos. Eso por un lado. Por otra parte, vos dijiste lo de los valores y determinadas concepciones fundamentales que hacen a la hispanidad. Yo me acuerdo que en ese discurso del año 47, del 12 de octubre de Perón, él hablaba bueno, él decía que hablaba incluso de una raza, decía la raza espiritual, decía, para nosotros no es algo biológico, es algo espiritual, es una manera de vivir practicando el bien y morir con dignidad. Y hay una serie de características que yo quisiera añadir como para terminar de describir, al menos en trazos así gruesos y trazos o aristas fundamentales, esta herencia y esta tradición cultural a la que pertenecemos. La familia desde ya, un profundo sentido de trascendencia y misional, que lo dijiste vos, y que de hecho fue lo que dio, digamos, lo que movilizó a lo que fue, digamos, el imperio de las Españas, porque no fue el imperio de España, como piensan algunos, sino que fue el imperio de las Españas. O sea, es un tema que después en todo caso lo podemos aclarar bien. Nosotros no éramos colonia, éramos virreinato, o sea, teníamos otro estatus incluso jurídicamente, pero bueno, pero más allá, quisiera agregar 2 o 3 características más. Una es lo epopéyico, lo épico, lo heroico, ¿no? En ese discurso Perón dice América, empresa de héroes, ¿no? Empresa de héroes, o sea. Y en segundo lugar, esto no lo dice Perón, pero me permito añadirlo yo, y creo que sí está en consonancia con esto que Perón, por supuesto, decía con mucha más profundidad y con mucha más destreza que yo, que es el espíritu indómito. Y si vos te fijás en las tres corrientes que confluyen para conformar la Argentina, y creo que esto es aplicable a los otros países hispanoamericanos, esto del espíritu indómito para mí está. Con las cosas buenas y las cosas malas que implica. Está en el indio, está en el criollo y está en el gringo. Que es el hecho de decir, de vivir asumiendo riesgos, de vivir pretendiendo cumplir, digamos, llevar adelante un determinado estilo de vida, a veces incluso con terquedad, pero decir, yo quiero vivir de una determinada manera y eventualmente morir de una determinada manera, asumiendo los riesgos y peligros que eventualmente esto me pueda suponer o me pueda implicar. Y también ese espíritu, si se quiere, hasta de aventura, de asumir la vida como una suerte de búsqueda exploratoria que tiene un sentido de aventura. Esto estaba tanto en el indio, eximio jinete que deambulaba por todos lados libremente, después estuvo en el criollo y está claramente encarnado en la figura del gaucho, como criollo, como español americano, pero previamente del conquistador, que eso lo explica bien Jauretche, que el gaucho en realidad es lo que quedó de aquellos hidalgos que fueron conquistadores, lo que quedó en América, reteniendo como en un freezer hasta una manera de hablar, que hasta sorprendió a Unamuno de eso, cuando toma contacto con la
literatura gauchesca. Y está en el gringo que cuando se hinchó, que no le cerró cómo vivía en Italia, sobre todo, pero en Alemania o en Polonia, el tipo se subió a un barco y se lanzó también y dijo, y voy a ver qué onda, y llegó a América. En las tres corrientes que confluyen y que en el molde hispánico se cuajan y se fusionan, porque eso somos, está ese espíritu de lo indómito, ¿no? Que después tiene algunas expresiones que son más, no sé si pueriles, pero más sencillas y simples, como la milonga del 900, por ejemplo, si uno analiza la letra, hasta con rebeldías medio, qué sé yo, hasta medio infantiles por momentos, pero está ese espíritu de decir, ¿cómo te lo puedo decir? A ver, de autoafirmación existencial y de la capacidad para, en todo caso, tratar de cumplir, de desenvolver un estilo de vida, de vivir conforme determinado estilo. Y finalmente hay una moto acá que me está volviendo loco, no sé si se escucha, un ruido bárbaro, y finalmente hasta de morir como uno quiere, ¿no? Conforme a determinados principios y valores que son los que te articulan existencialmente. No sé si lo ves igual, pero para mí ese tema es muy importante. De hecho, yo te escucho y estás hablando, me parece, de una síntesis en términos de tradición cultural que quizá al Cid Campeador, al Quijote de Cervantes y al Fierro Nuestro, de José Hernández. Sin duda, lo indómito, la cuestión de la libertad y la autodeterminación de un destino con sentido de misión. Me parece valores encarnados que tienen que ver con esa cuestión espiritual que Perón define como raza, con los valores, digamos. Yo te decía hoy. Sí, lo dice en un sentido espiritual, ¿no? Lo aclara, ¿no? Pero lo aclara expresamente. Claramente espiritual. Ese es un concepto que de hecho va a tomar Raúl Escalante Ortiz, que va a hablar de ser multígeno. Después el continente de la esperanza. Hay un montón de armados de conceptos que tienen que ver con sintetizar la grandeza, la épica, el sentido de libertad, el sentido misional de España, heredado a Iberoamérica como uno de los grandes regalos. De hecho, Eva Perón, yo ahí consigné algunos de los discursos, en todo caso después pasamos las referencias, porque son varios, y después hay 3 articulitos sobre la cuestión de la conquista que escriben en el diario Democracia, que publican en el diario Democracia, donde ella agradece a España el regalo de la hispanidad de Iberoamérica. Dice, bueno, nosotros que estamos caminando hacia un proceso de autodeterminación nacional que tiene que ver centralmente con configurar una patria soberana, y que traemos de hecho un mensaje de esperanza al mundo. Ese mensaje de esperanza tiene que ver con ratificar el origen iberoamericano, y centralmente, vos lo mencionabas muy bien hoy con la crítica a la leyenda negra, porque claramente Eva Perón lo que dice, bueno, la leyenda negra fue una creación de los intereses británicos en el Río de la Plata, le pone, digamos, nombre y apellido. ¿Qué hicieron? Dividieron la gran patria grande, continente iberoamericano, en pequeñas patrias chicas a los codazos entre sí, perdidas en términos identitarios, y pasamos a ser un sistema colonial ligado, digamos, a la madre patria, a ser del imperialismo británico, como posteriormente lo seríamos del imperialismo norteamericano. Entonces, en este sentido hay digamos, un trabajo sobre el origen del arte, porque reitero, en ese origen está cifrado un destino de grandeza para la Argentina. Sí. Vos sabés que ahí en Evita, también muchas veces hacía alusión, o sea, le daba también una dimensión teológica, religiosa y por lo tanto teológica. O sea, amén de la tensión por todos conocidas entre entre las Españas o el imperio de las Españas y el imperialismo británico, para nombrar las cosas tal como son, amén de esa tensión política y económica, Evita lograba advertir con mucha claridad que había una tensión metafísica y teológica detrás, ¿no? Por eso muchas veces ella decía, en una parte le adjudica
digamos, al mundo protestante, la leyenda negra, porque no era solo en contra de España, sino en contra de España como poder político, como estructura imperial, político-jurídica, sino, y como gigante económico, sino que también lo que es advertía que el principal blanco de ataque era la catolicidad, porque bien dijiste vos, España, el imperio de las Españas, en definitiva, es lo que queda en plena modernidad, pero a ver, pero queda digamos, como éxito rotundo, porque queda en términos de gigante realmente del ideal de la cristiandad. Fíjate que era un imperio donde nunca se ponía el sol, en plena modernidad, del ideal medieval de la cristiandad, España lo hace realidad con una envergadura demográfica, demológica y cultural, geográfica y económica, lo hace con una envergadura con la que Carlomagno no debe haber soñado, y si soñó fue eso, fue un sueño. ¿Qué quiero decir con esto? Que en rigor de verdad, ella lo que advierte es que detrás se cifra una cuestión, en el fondo ni siquiera solamente de modelos políticos, sino que se cifra una cuestión teológica y espiritual profunda. Por eso ella adrede menciona, dice, la leyenda negra alumbrada en el mundo protestante, ¿no? Bueno, porque le pone un nombre y lo ubica ahí, pero denota que el problema en el fondo es, o la tensión pasa, tiene una profundidad que va más allá de lo meramente político. Y en cuanto a modelos, no sé si coincide, yo siempre digo que la tensión que entre los dos modelos que hubo, entre, digamos, y el contraste que hubo entre Roma y Cartago, entre Roma y Fenicia, se redita en plena modernidad entre Inglaterra y España, porque donde claramente España sigue un modelo románico y los ingleses lo que hacen es construir una estructura imperialista de modo fenicio, que es de costa, estalacocrática, es de expoliación, no integra a nadie, extermina de ser necesario, o sea, digamos, de considerar lo necesario, no hesita en practicar el exterminio, por los métodos más viles. En ese sentido, digamos, la historia tiene esta suerte de tensiones que se van como replicando, ¿no? En las distintas etapas. Y comparto plenamente con vos que el imperio de las Españas, sobre todo con los Austrias, ¿no? Hasta 1701, el imperio de las Españas fue claramente una suerte de reedición moderna y a escala gigantesca, el imperio donde nunca se ponía el sol, con una economía verdaderamente autárquica del ideal de la cristiandad. Después, como toda obra humana, eso lo dice bien un autor rosarino ya fallecido, Héctor Petruccelli, un gran autor rosarino, como toda obra humana, bueno, tiene sus costados negativos, tiene luces y sombras, pero bueno, el corazón que vibraba en su interior, en su núcleo, era claramente. No sé si... Que me parece que es una batalla, como dijimos al arranque, que continúa hasta la actualidad. Bueno, la tercera guerra mundial de aparte, que vive el mundo en su conjunto, que tiene un capítulo hacia el interior de la República Argentina, también implica la guerra contra la cristiandad y contra la fe profunda de nuestro pueblo. Y ahí, y Eva, ¿por qué lo decía? Y porque, bueno, el justicialismo nos legó a nosotros un modo de ver y una concepción que tiene que ver con aunar fuertemente lo material y lo espiritual. Entonces Eva Perón, ¿qué dice? Y bueno, los gringos meten un modelo de desarrollo que tiene que ver con un objetivo, la expoliación material. Ahora saben que ¿qué tienen que dañar? Tienen que dañar la cultura, el espíritu de los pueblos. Eso, hoy citaste a Arturo Jaureche lo llamaba colonialismo cultural, aparato de la colonización pedagógica, concepto que retoma el último Perón, el del modelo argentino para el proyecto nacional, donde vuelve a ratificar la necesidad de trabajar la cuestión identitaria, reivindicando los rasgos de la madre España. Entonces, continúa con la tarea de decir, bueno, acá está el origen y estos somos nosotros. Un pueblo que no sabe de dónde viene difícilmente sepa dónde está parado y menos que menos pueda conocer la grandeza en función del porvenir. Entonces me parece que es toda una tradición que tiene, te diría, siglos de existencia, digamos, porque
viste que los liberales tienden a decir, bueno, el origen de la patria de los argentinos, 1810. Uno dice, bueno, no, hay 500 años de historia de Hispanoamérica, y 1492 cifra, digamos, no el descubrimiento de América, sino el descubrimiento de una nueva concepción. Esto lo explica con mucha claridad Amelia Podetti, que me parece que en algún momento la cité, que dice, bueno, no es el descubrimiento de un nuevo continente, sino que es el descubrimiento de un modo de entender el mundo en su conjunto. La irrupción de América en el mundo occidental. Entonces me parece que es una batalla que con avances y retrocesos seguimos transitando, con esta seguridad de que, bueno, de que solo la ratificación de lo que en esencia es el pueblo argentino, reitero, no los intelectuales ni la academia, uno dice, bueno, ¿de dónde sale hoy la leyenda negra? Y la leyenda negra sale centralmente de la usina de formación de los universitarios, universidades nacionales, financiada por el esfuerzo de todos los argentinos. Yo me formé con la leyenda negra, de hecho, digamos, yo vengo de la formación de letras. En algún momento me quise dedicar a literatura española y al final me quedé estrictamente con la Argentina. Nosotros seguimos teniendo un tronco en nuestra formación, que es la formación clásica, griega latina, la formación española y después estrictamente la literatura argentina. Ahora, los últimos años, en la discusión de reforma de planes, quieren sacar las literaturas españolas, siglo de oro, 19 y 20, y que queden como literaturas optativas. ¿Por qué? Porque se está cuestionando de raíz la pertenencia de la Argentina a un origen que para nosotros es un origen que pronunciamos de manera orgullosa. Y nos está desgajando. Nos está desgajando y cortando nuestras raíces. Sí, como cuando se discute y para qué enseñar griego y latín, enseñemos lenguas de origen. Entonces uno dice, bueno, ¿qué te están discutiendo pavadas? Están discutiendo el origen de la formación cultural de los argentinos. Entonces, me parece, en ese sentido yo te hablo de proceso de decadencia. Leonardo Castellani decía, bueno, la Argentina no va a morir de todo mientras haya patriotas dispuestos a testimoniar la verdad. Y los hay, a lo largo de toda la Argentina. Yo te digo como fenómeno en función del diagnóstico y la lectura trascendente de la Argentina. Decir, bueno, estamos jodidos, hoy estamos jodidos. O sea, muchos estamos convencidos que la salida de ese estar jodido tiene que ver con recuperar valores que son propios de nuestra comunidad, que perviven en el subsuelo de la patria. Digo, porque el movimiento nacional, como sinónimo de la Argentina, nunca muere. Sí, digamos, está subterráneo, organizándose y centralmente volviendo a los valores medulares de la nacionalidad, que son, para vivir, claro, el arraigo, el suelo, la tierra, la función, digamos, de la raza como concepto espiritual que vos bien mencionabas en Perón. Totalmente. Mirá, en realidad, hay mucha tela para cortar, ¿no? Respecto de las lenguas, desde luego que las lenguas no solo definen una manera de pensar y de entender el mundo, no solo también contribuyen a moldear la lengua materna a nuestros sentimientos, sino que la lengua nos constituye. O sea que hace eso y mucho más, ¿no? Nuevamente en ese famoso discurso de Perón, él dice que la lengua contribuye a forjar el derrotero histórico de aquellos pueblos que la sostienen y que asumen una actitud protagónica. Respecto de las lenguas, también hay que rescatar al Imperio de las Españas, ¿no? En donde acá la guerra a las lenguas aborígenes o a las lenguas nativas, la guerra vino de la mano de los liberales y después del proceso de independencia. Acá, en la etapa imperial, para ser obispo o arzobispo, para ser profesor universitario, desde luego que tenías que manejar el castellano, tenías que manejar el latín, tenías que manejar el griego y tenías que manejar la o las lenguas nativas que eran del lugar. Y por supuesto que de los alumnos, que a veces eran criollos, es decir, españoles americanos, después aparecieron los gringos, y aparte, y los que eran nativos o mestizos, se exigía lo mismo en las universidades, que los españoles
no contra el indio, no sin el indio, sino con el indio, sembraron desde México para abajo. Aparte está bueno ver cómo en las leyes de Indias se les daba el mismo carácter que en Salamanca, ¿no? No eran universidades de segunda para nada. En las famosas, bueno, cuando uno lee la recopilación y la sistematización de la legislación, ahí aparece que los graduados acá tenían las mismas prerrogativas que los académicos o los graduados de la Universidad de Salamanca. Pero bueno, y todo esto viene ya desde los Reyes Católicos. Porque en realidad, bueno, el decreto de Irigoyen, cuando se instituye el llamado Día de la Raza, originariamente el 12 de octubre, eso el presidente Irigoyen habla de España como levadura. Lo cierto es que España aporta dos cosas, aporta su sangre y su cultura, y es en las naciones hispanoamericanas un elemento importantísimo con otros, con el elemento nativo, o con la fuente nativa, y después, sobre todo en países como Argentina, Uruguay, la fuente gringa que se agrega en el siglo XIX y siglo XX con la gran inmigración europea de esos siglos, ¿no? De fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero España no solo aporta, y en abundancia, y muy generosamente, y epopélicamente aporta su sangre y su cultura, que se combina y se fusiona con las culturas nativas y después con la cultura del gringo, sino que aporta algo más, que esto es muy importante y lo descubrió el instituto, digamos, lo profundizó en su estudio el Instituto Etnográfico que funcionó en la época de Perón. Yo tengo un amigo, no sé si vos lo conocés, seguramente que sí, Federico Gastón Adisi, un gran compañero y amigo, que él una vez me comentaba que él dio con los trabajos que hizo con las revistas que publicaba científicas, ese instituto etnográfico, y ahí, en esas revistas, se publica como conclusión de que, amén de que el español aportó su bagaje, su acervo, y que esto es un elemento fundamental, aportó el molde, y ahí sí aparece el signo de la cruz, con el sentido misional que han tenido los españoles, aportó el molde en donde todos esos elementos, incluyendo el propio elemento español, lograron fusionarse. O sea, aportó la forma, no solo contribuyó con la materia, no solo ha sido causa material, junto con el indio, junto con el gringo, sino que aportó un molde. Dentro de ese molde está el idioma, amén de estar el ideal de la cristiandad como ideal cristiano católico. Y este sentido epopéyico de la vida, que en el fondo es cervantino, o tiene en Cervantes y en el Quijote una figura muy elocuente. Ahora, frente a ese imperio, auténtico imperio, después aparecieron tres imperialismos que son, así como el diablo es el mono de Dios, me permito, salvando las infinitas distancias, pero establecer esta analogía, aparecieron estos imperialismos. El primero fue el británico, ¿no? El imperialismo británico, que es decimonónico, cuando Inglaterra se convierte en la reina de los mares, ya sabemos todo lo que pasó. Victoriano. En el siglo XX aparece otro imperialismo similar, más no igual, que es el estadounidense. Pero en el seno de ambos, como socio de ambos y bajo el paraguas de ambos, aparece otro que creo que es el peor de todos, que es el imperialismo internacional del dinero. Según el Papa Pío XI, que tempranamente lo denuncia con esa terminología en 1931 en la encíclica Quadragésimo. ¿Correcto? Que es el que termina incluso conspirando contra la buena salud de los pueblos bajo cuyo paraguas y en cuyo solar creció, ¿no? Porque en definitiva es el que ahora, teniendo en este contexto de globalización la posibilidad de deslocalizarse o de trasladarse permanentemente, ¿correcto? Lo cierto es que ya no responde necesariamente ni a Washington ni a Londres, se puede mudar a cualquier lado y puede operar a nivel global desde cualquier punto. Son tres tipos de imperialismo, pero los tres comparten algo, son imperialismo y como tal son el remedio, son la contracara negativa, son la versión invertida de un auténtico imperio. Lo que está claro es que el mundo marcha, y eso lo llegó a ver el Perón de los años 70, que hablaba del continentalismo, pero claramente dice que era una etapa, intermedia o transitoria,
y pasajera, el mundo marcha un universalismo. Y ese universalismo es, digamos, es un universalismo que puede tener un signo positivo en términos de justicia, bien común, dignidad humana y promoción del ser humano, elevación del ser humano, elevación moral, material del ser humano, o puede ser, digamos, de signo negativo, es decir, todo lo contrario. Y ahí es donde creo que la experiencia de Hispanoamérica, y le incluyo ahora del mundo hispano, y le incluyo España, tiene algo para decir. A ver, frente a esta globalización, en crisis, por cierto, y vamos a ver qué sale de esta crisis, pero frente a este contexto de globalización, que estuvo signado por 3 imperialismos sucesivos, más allá de algunas, digamos, más allá de sus concomitancias y algunas coincidencias en el tiempo, pero sin duda es el imperialismo internacional del dinero el que finalmente termina motorizando y diseñando esta globalización. En realidad esa es una versión invertida de un universalismo. Y el único universalismo que realmente tuvo un viso de realización, podemos hablar de la monarquía universal del Dante, pero el único universalismo de signo positivo que tiene las características contrarias, es espiritualista y no es materialista, por ejemplo, entre otras, ¿no? Es heroico y no es burgués, no es no es de mercaderes, es de héroes, es de guerreros, es de aventureros, es de conquistadores, es de románticos, pero no es burgués, no es de mercaderes, y mucho menos de usureros, de especuladores financieros, que, ¿para qué hablar? Bueno, la única experiencia histórica de lo que más se ha asemejado, se parece a una suerte de imperio con envergadura, no universal, pero cuasi universal y planetaria, y que funcionó muy bien durante 2 siglos, más allá de los defectos de Toro Humana, y después más o menos a los tumbos con los Borbones, es esto, es el mundo hispánico. Con lo cual en nosotros está el germen de otro modelo de globalización. Y ahí lo tomo a Bandieri, Luis María Bandieri, un profesor de la UCA en Buenos Aires, que él habla de que en Hispanoamérica está la semilla de otra modernidad. Ya que la modernidad de estos pibes está hecha pomada y nos hizo pomada a todos, porque la posmodernidad, yo siempre digo, es caminar por el edificio de la modernidad en ruinas, eso es la posmodernidad. La posmodernidad para mí es caminar por el edificio derruido de la modernidad que cayó víctima de su propio peso, de los errores de diseño en sus cimientos. O sea, volver al medioevo desde luego no se puede, sería ilusorio, sería quimérico, sería contrahistórico y contrafáctico. El germen de otra modernidad, así como el germen de otra globalización, de un universalismo de los pueblos, respetuoso de las naciones y de las ecúmenes culturales a las que pertenecen los pueblos, y respetuoso de la dignidad del hombre, y que provea no solo la dignificación en el sentido de bienestar material, sino en el sentido de elevación espiritual. Ese germen está en nuestros pueblos, a mí me parece. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que alguna vez realmente empezamos a hacer. Realmente empezamos a hacer. No sé si lo ves tan así o si mi visión por ahí es muy... puede ser simplista, puede ser optimista, eso desde luego esto lo tiro para el debate, ¿no? No, acuerdo 100%, y me parece, digamos, que estás hablando de hecho de la tercera posición justicialista, que tiene que ver, digamos, con Sí, claro. una no meramente de ubicación geopolítica de la Argentina y de Iberoamérica, sino una propuesta civilizatoria, que tiene que ver con Claro. este basamento cultural e identitario. Y bueno, vos hablabas de la lengua, y porque ¿qué sucede, digamos? En los debates de la lengua, y hoy estamos transidos por todo este delirio del lenguaje inclusivo, todas estas pavadas de moda, que muchos estamos convencidos que van a pasar, no sin dejar daño. Pero la lengua no es algo arbitrario, la lengua es el vehículo de la tradición, uso, costumbre, religión, historia, digamos, ahí está centrada la identidad de los argentinos. Pero él decía, bueno, la raza tiene un corazón espiritual que es la lengua, el hermoso regalo de Cervantes. La cosa tan linda, yo me dedico a enseñar castellano. Así que imagínate que cuando vienen con el todes, con todas estas pavadas, uno dice, bueno, es oro en polvo la lengua legada por Cervantes, con las modificaciones propias digamos, del subsuelo de la patria nuestro. Entonces me parece que además de ratificar esto que decís de este universalismo, porque Perón lo vaticinó con claridad.
Lo venía viendo, digamos, el Perón en el exilio, preocupado por el destino de la patria argentina y de la patria grande en su conjunto, y mirando la geopolítica, un tipo convencido, digamos, que toda política era política internacional. ¿Y qué empieza a revisar? Uno lo ve con claridad, sobre todo en la hora de los pueblos y América Latina ahora o nunca, esos años 67-68. Esos dos libritos son uno solo, uno mismo que reescribe en muy poquito tiempo de distancia. Empieza a ver en términos geopolíticos hacia dónde iba el mundo, un tipo además con un sentido profético muy grande el de Perón, que vio gran parte de los problemas que transitamos en la actualidad por no haberle hecho caso, porque dejó por escrito que era lo que teníamos que hacer. Entonces dice, bueno, indudablemente el mundo va hacia un cambio radical. Vos lo mencionaste muy bien, la etapa del continentalismo, que era la que Argentina en particular tenía que vivir, tenía que transitar si quería, digamos, conservar su soberanía nacional, y el universalismo. Pasa que, bueno, nosotros el universalismo lo conocimos con la cara trágica de la globalización durante mediados de la década del 80 y del 90. Ahora decía, pero en el mundo acelerado es un proceso que es imparable. Ahora, ¿cuál es la manera de que la Argentina y el continente en su conjunto puedan transitarlo en términos de dignidad? En principio, volver a ratificar la necesidad de darnos nuestra propia independencia nacional, no en balde, digamos, el Perón del 73, 74 y posteriormente Isabel, en los años de gobierno que transite, van a ratificar el valor de las tres banderas, y centralmente va a hacer hincapié Perón en una cuarta bandera, que es la del nacionalismo cultural. Sí. Y se ve como una cuestión de cerrazón de la Argentina al mundo, porque de hecho, digamos, nosotros estamos hechos de una síntesis gloriosa, vos lo dijiste, el componente, yo no le suelo decir originario, porque también llegaron, digamos, pero el componente En indígena América somos todos inmigrantes, Iciar. Algunos llegaron antes, otros más tarde, pero somos todos inmigrantes. sin duda, que dan lugar a la nueva raza que nosotros somos, pero bueno, con un fuerte componente de hispanidad. La ratificación de esa cultura era la que iba a permitir el desarrollo autónomo de la nación argentina. Dice que ratificar la lengua, hay que ratificar la cultura y hay que ratificar los rasgos propios de nuestra comunidad, que están sintetizados en la comunidad organizada del Congreso de Filosofía de Mendoza del año 49, digamos, que en esta idea de la tercera posición. Porque la tercera posición en su periodo de gestación, ¿qué era? Después de un mundo bipolar, en crisis, digamos, en un occidente que era un cementerio humano a dos esquemas extremos, profundamente materialistas y ateos, decirle, bueno, nosotros de Iberoamérica, de eso que ustedes creen, digamos, que es el fin del mundo, le ofrecemos a Europa en su conjunto, Occidente en su conjunto, una tercera posición, digamos, una propuesta civilizatoria con un sustrato cristiano central, además, digamos, de la cuestión de las encíclicas papales que Perón hace dialogar. ¿Con qué? Con los valores, digamos, y la fe del pueblo argentino. Entonces era un modelo civilizacional alternativo, con profunda vigencia en la actualidad. Uno dice, bueno, ¿hacia dónde va el mundo si no quiere caminar hacia su propia autodestrucción? Indudablemente los argentinos seguimos teniendo un sentido de misión, y yo creo que hasta providencial, en el marco del continente iberoamericano, porque eso fue el justicialismo, y en el marco mundial. Y vuelvo al viaje de Eva Perón a Europa. El viaje de Eva Perón es un viaje diplomático. Tiene 28 años, Evita, cuando va a Europa. Y después las mujeres en Argentina dicen que las mujeres no tuvieron protagonismo. El general Perón las manda 28 años a un viaje diplomático. La primera vez que se subía a un avión, venía con el recuerdo de los sulkis, de los toldos y de su Junín natal. Es un viaje de ratificación, además un viaje diplomático de negocios, donde la Argentina le va a matar el hambre a varias de las naciones europeas. Va a ratificar en el contexto del Plan Marshall la autodeterminación de los pueblos y la ayuda de la Argentina a la madre patria.
Es un viaje además donde Eva Perón ratifica la tercera posición y dice casi a los gritos a los europeos, miren que nosotros, se lo dice a la Iglesia y después bueno va a estar el viaje al Vaticano, miren que nosotros estamos practicando una tercera posición que tiene un contenido cristiano, que esto no existe en el mundo en su conjunto, bueno, lo estamos haciendo nosotros, mírenlo. De hecho, digamos, es una de las discusiones en el viaje al Vaticano que va a tener Hernán Benítez, que Hernán Benítez viaja previamente, consejero espiritual, con la misión, digamos, previo a la ida al encuentro con España y con Franco, a negociar el pasaje por el Vaticano, porque bueno, la Argentina necesitaba el espaldarazo del Vaticano en función, digamos, de las grandes definiciones estratégicas que estaba llevando a cabo. Y una de las cosas que le dice Hernán Benítez al Papa, dice, bueno, Argentina está haciendo bien, que usted dice que está preocupado porque la modernidad, una de las cosas más duras que ha hecho en Occidente, no es meramente destruirlo en términos materiales, sino hacerle el alma y distanciar a los trabajadores de la Iglesia. Bueno, el justicialismo está abriendo las puertas a la fe y a la Iglesia de las masas populares, fenómeno único en el mundo. Entonces me parece que ahí hay un sentido providencial que sigue teniendo profunda vigencia. O sea que bueno, esa vigencia tiene que ver con ratificar lo que nosotros somos. Convengamos, digamos, que la identidad justicialista, movimentista, se ha convertido hoy en nombre peronismo. Si se escuchan compañeros, digamos, de otras naciones, dicen, bueno, ¿y qué termina siendo el peronismo? Digamos, esta partidocracia que dirime los destinos de la Argentina del 83, otra parte, no, digamos, una doctrina, una revolución inconclusa con la famosa alma, sí, el alma del movimiento, ¿no? La doctrina es el alma del movimiento. ¿Y la doctrina qué es? Y digamos, es el alma de la Argentina, el nivel de conciencia más alto de los argentinos. Pero no es con claridad, yo no estoy inventando nada, estoy leyendo el sustrato de mi pueblo, digamos. Estoy poniendo el oído en el clamor popular. Hoy vos hablabas de la cuestión de los intelectuales. Me parece, digamos, que nosotros estamos transidos, y hasta en nuestra propia formación, por las dos grandes tradiciones que fueron económicas, que fueron políticas, pero además que fueron culturales, que es el liberalismo y la tradición nacional. Entonces, la tradición nacional que supuso siempre que el intelectual, ¿qué debía hacer? Y simplemente poner en letra y papel el devenir del movimiento nacional. En todo caso, digamos, aportar herramientas a los procesos de liberación nacional, pero que no inventaba nada. Ahora, ha ganado o ha avanzado, para no ponerme tan apocalíptica, la tradición liberal con todos los valores contraculturales destructivos, que son mundiales, digamos, un fenómeno que es mundial, que no es eminentemente argentino. Vos hablabas del imperialismo internacional del dinero, digamos, que mata a Dios y en el lugar de Dios sienta el valor puramente materialista. Todo esto que nosotros vimos, individualismo, hedonismo, todos estos antivalores, que con qué discuten centralmente, con los valores propios de la nacionalidad, que son humanistas, que son cristianos, que son solidarios y demás. Pero sí, dijiste una cosa muy fuerte, ¿no? No sé si teológicamente muy fuerte, dijiste mata a Dios, ¿no? Mata a Dios. Eso teológicamente es muy fuerte, y dijiste algo de poner en su lugar, claro, sí, claramente es la globalización de la alta finanza tiránica, despótica, que en definitiva sí son, digamos, en definitiva es como cuando uno lee en esas crónicas del pasado lejano la adoración al becerro, ¿no? En los momentos de extravío, cuando el becerro de oro, quiero decir, terminaba siendo objeto de adoración justamente en los momentos de extravío, en donde el lugar de Dios era sustituido, porque en definitiva el hombre es un ser que de no amar a Dios, de no adorar a Dios, de no adorar a su Creador y Padre, revelado en Jesucristo, termina como condenado a idolatrar algo, ¿no? Y al servicio de otra cosa que, lejos de liberarlo y lejos de enaltecer su yo, porque en definitiva su yo y el nosotros que el yo integra,
termina esclavizándolo, ¿no? Porque en el fondo esa es la idolatría. Yo siempre me llamó la atención, por ejemplo, esos ingredientes pseudo religiosos o aparentemente religiosos, casi inevitables, que adrede o no tuvo el comunismo. Por ejemplo, es una cosa muy... Por eso me quedé pensando, dijiste esto de matar a Dios, me acordé de la crucifixión y dijiste esto de colocar otra cosa en su lugar. El hombre está condenado que si no adora a Dios, que es lo auténticamente liberador, porque es reencontrarse, hablando del origen, es reencontrarse con el origen y el destino, ¿no? Un poco lo de San Agustín, que no descansaremos en paz, venimos de ti, y no descansaremos hasta no llegar a ti nuevamente. Estás condenado a idolatrar otra cosa que lejos de liberarte te esclaviza, ¿no? Y te enajena, y esto pasa con las identidades personales y de los pueblos también. O sea, en eso se puede ver un parangón también en lo que tiene que ver con la verdadera alienación y esclavitud de los pueblos, pero también personal. Perdón, es una reflexión que se me ocurrió mientras disfrutaba de escuchando tus observaciones. Porque de hecho nosotros vamos y volvemos una y otra vez con Perón. Perón lo vio con claridad. En el 74, un mes antes de morirse, ¿qué le dijo a gritos a los argentinos? Hay que sanar el corazón del hombre argentino. Sí. El de la Argentina no es eminentemente material, ni político, ni cultural, sino que es moral y espiritual. Dice, bueno, ese mensaje de Perón es el mismo mensaje que está dando Leonardo Castellani en su crítica al liberalismo. Porque dice, bueno, el liberalismo, ¿qué hace? Digamos, corre a Dios y en el trono de Dios sienta al hombre, idolatra al hombre, al dinero, a la tecnología, digamos, lo insectifica. Y bueno, lamentablemente, digamos, esa tradición que ha calado hondo en las últimas décadas en la Argentina, reitero, es una tradición que tiene muchísimo en saber, pero que bueno, en términos contemporáneos, en función de la actualidad, ha ganado partido y centralmente, digamos, una expresión de la partidocracia que dirige el destino de las naciones. Entonces nosotros decimos, bueno, frente a ese ataque, que es un ataque a la autoridad, digamos, y a la trascendencia, y que después se replica hacia abajo con otras caídas de la autoridad del padre, la autoridad del maestro, digamos, la noción de autoridad como ordenador y disciplinador, que es el que verdaderamente... La noción de jerarquía. Claro, o construye a los hombres libres. Es mentira, digamos, esto de que los límites son autoritarismo. Creo que los límites construyen un sentido de libertad con un ordenador que es el ordenador comunitario. Me parece que lo que pasa es que el límite hay que verlo como forma, como lo que cuando el límite es el límite justo, esto lo trabaja bien Platón, ¿no? Cuando el límite es como todo lo que hizo Platón, obviamente, pero cuando el límite es el límite justo, digamos, es aquello que digamos, que contribuye a, lo decimos con una terminología de que contribuye a que seas quien sos, a que te configures y puedas cumplir con tu función. No se ve como... La noción de límite es como visto desde afuera, pero desde adentro es aquello que me da mi forma, que me imprime la forma que me identifica y hace que yo sea quien soy y pueda cumplir con la función que tengo que cumplir y que me hace feliz cumplir y que contribuye a la felicidad comunitaria. Bueno, ahí también hay mucho de Aristóteles, ¿no? En ese juego de conceptos, pero que también está en la comunidad organizada, esto de que nadie se realiza sino en una comunidad que se realiza. Bueno, el liberalismo que te dice, tu realización es propia y tiene que ver con tus propias actitudes, ¿entendés? El hombre lobo del hombre, ¿no? Bueno, yo estaba pensando por eso, yo creo que el padre de todos estos detritos ideológicos, que en realidad tienen la matriz del iluminismo o la ilustración de base racionalista, y una asidua, digamos, difusión gracias a la actividad de las logias, o de ciertas logias, y después tiene versiones de izquierda y de derecha, ¿no? Pero la base es el iluminismo. Pero creo que en la raíz, si la base es el iluminismo, en la raíz nuclear está Hobbes. Sin duda, el negador de la libertad humana. Y fíjate la modernidad, qué contradictoria que es. O sea, quiso ensalzar a la razón y la deterioró, por lo que te decía, pretendiendo que trabajara en el vacío para que termináramos cayendo en el pensamiento débil, en la posmodernidad y en la negación de la capacidad de la inteligencia humana para conocer la verdad.
habló de fraternidad y perpetró el primer genocidio, al menos de la historia moderna, en Bandea, en la Vendée. Habló de libertad e igualdad y terminó, o sea, si vos te fijás, las ideas iluministas conducen, y tiene su expresión muy clara, ya en Hobbes, pero por ejemplo en el siglo XX en la cibernética política de Wiener, por ejemplo, conducen a la negación de la libertad. O sea, ensalzan un ideal que por otro lado le dan un armazón teórico que como consecuencia lógica o como conclusión lógica, lo que se infiere es que la libertad no existe. A ver, y llegamos a esta sociedad de los reglamentos. Si vas a Estados Unidos, fíjate que es una sociedad hiperreglamentarista en donde supuestamente hay libertad, pero en el fondo esto es, más allá digamos, de los marcos teóricos que conducen a una negación de la libertad, como concepto y como realidad que se niega, más allá de eso, en la vida práctica, no habrá intervencionismo estatal en un montón de aspectos, pero sin embargo hay una libertad sumamente deteriorada, y a veces también con intervencionismo estatal. Entonces, eso se ve mucho en Estados Unidos. Yo creo que en ese sentido, sí, vos dijiste las dos superpotencias de la época de la Guerra Fría, y vos no lo habías mencionado todavía, Hobbes. Yo estaba pensando en dos grandes leviatanes ahí, ¿no? En dos grandes leviatanes. Y en donde aparte justamente el individualismo, ¿qué termina haciendo? Anulando la individualidad, anulando la personalidad individual, vaciando el sujeto. O sea, la modernidad en eso es, yo siempre digo sembradora de discordia porque ve dicotomías allí donde no las hay, allí donde hay realidades complementarias. La modernidad establece una relación antinómica, ¿no? Hombre-mujer, capital-trabajo, lo social, lo individual. O sea, es una experta en descomponer, desagregar y en colocar en términos de oposición realidades que son complementarias, al menos potencialmente, y que se suponen mutuamente. Y además, es una lo que le podemos adjudicar a la modernidad es la contraproducencia, de lograr lo contrario de lo que enarbola, de negar lo que ella misma está enarbolando. O sea, si vos ves, arranca con Hobbes. Hobbes es la negación de la libertad. La tenés en un montón de aspectos teóricos y prácticos, en un montón de manifestaciones. Los tipos que enarbolan la libertad. Lo mismo el individualismo, reivindican el individualismo. ¿Para qué? Para terminar vaciándolo de personalidad concreta. ¿El burgués qué es? Y sobre todo el burgués posmoderno. Justamente, es un sujeto de personalidad meliflua, masificado, que ante cualquier cosa se asusta, reclamando al Estado toda la protección, pese que hasta hace 2 minutos le decía que no tenía que intervenir en nada. El problema de la contraproducencia de la modernidad es terrible, de buscar una cosa sobre la base de argumentos teóricos o de una fundamentación teórica y de nociones que conducen a la negación de aquello que se dice que se está reivindicando. Amén de ver, insisto, de este mundo de oposiciones y contradicciones que después Marx lo hace dogma, ¿no? En realidad no Marx, en realidad es Hegel. Pero bueno, o sea, observar la contradicción como esencia de las cosas, lo cual es una contradicción per se esa idea, pero bueno, es todo un tema. Por eso esta idea del doctor Bandieri, del profesor Bandieri, de que desde Hispanoamérica puede salir están los fundamentos que hay que recuperar por una nueva modernidad y construir proponer otro modelo. Como decías, es la tercera posición, es verdad. Yo me acuerdo que yo tengo 45 años. Con 20 años no lo tenía tan claro en los 90, 18, 20 años en los 90 no tenía tan claro, pero cuando escuchaba que asimilaban la tercera posición, la asimilaban a la tercera vida de Tony Blair, ¿te acordás? Que incluso acá en Rosario, yo me agarraba la cabeza porque había algo que instintivamente me decía que no cerraba, algo ahí no cerraba. No lo podía explicar bien porque era muy joven todavía y me quedaban muchos kilómetros de lectura, me quedaba también camino de vida transitado, charlas que he tenido y que me han ido permitiendo tomar conciencia de aquello que a un nivel infrarracional, emocional e intuitivo yo decía, no, esto no puede ser, no es verdad. Pero bueno, y así terminó esa famosa tercera vida de Tony Blair, no sirvió para nada, o al revés, sirvió para engañar a los incautos y agudizar los problemas, ¿viste? Como suele hacer la socialdemocracia o como hacen los liberals en Estados Unidos, que son la versión socialdemócrata de los norteamericanos. Bueno, creo que desde Hispanoamérica tenemos mucho para trabajar, para recuperar, para desempolvar, para volver a, digamos,
sí, para volver a aplicar y para proponer, ¿no? Lo cierto es que, bueno, te digo la verdad, yo lo tomo con, a ver, lo tomo con el entusiasmo que tiene toda tarea magna. Sé que es difícil, pero no hay nada grande, no hay victoria sin lucha, se le atribuye a Schopenhauer la frase, y no hay nada grande que no demande sacrificio, ¿no? No hay nada grande, no hay nada realmente grande que no demande sacrificio. Pero precisamente en la medida de los sacrificios con los que nos vemos obligados a asumir, está la medida de la grandeza de la tarea que queremos acometer. Y eso nos tiene que entusiasmar, Isia, ¿no es cierto? Creo que hablo por vos también ahí. Pero claro, claro que sí. Lo hacemos con entusiasmo, con convencimiento, además con un profundo amor a la patria, como a la patria que nos legaron y a la patria de nuestros hijos, digamos, con puestos los ojos en nuestras raíces, en la actualidad y centralmente en el porvenir. Porque me parece además, Pablo, que nosotros generacionalmente entendimos de los, digamos, de los grandes yerros contemporáneos una cosa que es valiosa, que no creemos que o somos nosotros generacionalmente o no es nadie, que tenemos la generosidad de trabajar en función, digamos, de avanzar en la construcción de un basamento. Digo, 76, somos nosotros o la pudrimos. Digo, yo creo que nosotros hemos aprendido o hemos tomado la posta como mensaje. ¿Qué le pide Perón a los, digamos, a los jóvenes de la juventud maravillosa? Tienen que construir una generación de amigos. Eso implica, digamos, una cuestión de solidaridad generacional y de entrega patriótica. Bueno, pues los resultados no importan. Me parece que nosotros hemos aprendido cuestiones que tienen que ver con la entrega, con el patriotismo, con el sacrificio, a costa de hecho, digamos, de un montón de cuestiones que tienen que ver con tomas de partido, de que es donde uno decide estar y en función de qué. Me parece que el sentido de misión nuestro, además de preservar nuestra familia, de como la mayor entrega a la Argentina, tiene que ver con testimoniar la verdad de la Argentina, porque creemos en el reinado del relativismo, que existe una verdad nacional y que está cifrada en esos orígenes de los que hablamos, que nos van a permitir estar parados hoy, digamos, en un presente que no nos haga tan variar. En un sentido de trascendencia, está arriba, digamos, y que lo vivimos continuamente en lo que Marechal llamaba, digamos, el espacio terrestre, pero siempre, digamos, el celeste como norte. Y claro que lo trabajamos con felicidad y además convencidos del sentido del visión. Es que todo lo que hacemos, una vez leí una frase, no recuerdo de quién es, que dice que todo lo que hacemos tiene ecos en el cielo, ¿no? Todo lo que hacemos en la historia tiene ecos en la eternidad. Y es así. Y los muertos nos observan. Los muertos nos observan, ¿no? También de esperarnos, ¿no? En la casa del Padre, diría Agustín. Pero claro que los muertos nos observan. Y esto es importante tenerlo presente para tener, fíjate vos, otra cosa. La historia se comprende desde la eternidad. La historia per se no es posible explicarla sino desde... Esa es otra cosa que también un hombre como Agustín de Hipona nos explicó muy bien. Se explica desde la eternidad. Y esto hace que hasta que cualquiera, y esto es aplicable en términos de justicia social, por eso somos inclusivos y por eso no excluimos nunca a nadie, y esto hace que todo actor o todo ser humano esté donde esté, dentro de una patria, y sea la patria que sea, porque en definitiva cada patria tiene su sentido, su valía y su misión en este gran concierto que es la humanidad y en esta gran ópera que es la humanidad. Tiene una misión que cumplir. ¿Vos te acuerdas cuando Perón decía cada argentino tiene una misión y tiene que cumplirla? También, por el 73. O sea, esto hace que adquiera un singular valor todo compatriota, esté donde esté, tenga las calidades que tenga, las capacidades que tenga, ¿correcto? Y digamos, y se dedique a lo que se dedique. Por eso justamente es una cuestión de principio y de concepción fundamental de que no se puede excluir a nadie, de que el proyecto nacional realmente es para todos y a la vez es respetuoso, y no solo respetuoso, amigo y solidario con los proyectos nacionales legítimos de otros pueblos, ¿correcto? Por eso vos dijiste muy bien, no es un nacionalismo de exclusión, es un nacionalismo
que abre las puertas, que da abrazos y que quiere colaborar, que tiende puentes, como dijo el Papa. Entonces, con ese espíritu y desde esa concepción fundamental, que aparte viene acompañada por el corazón, porque no es solamente una cuestión de ideas, ¿no? Es que uno quiere abrazar a la totalidad de sus compatriotas y después darse la mano con la totalidad de los pueblos del mundo, del orbe, ¿no? En ese discurso de Perón del 47 también, que decía a los que aspiramos a entender, comprender y a los que respetamos y con los que queremos colaborar, o sea, trabajar en conjunto por un mundo mejor. Ese es el tipo de globalización distinto al actual, que está en crisis, producto de sus propios vicios, bueno, al que aspiramos, ¿no? Y alzamos la voz, no sé a quién llegará esta voz que, bueno, que hoy grabamos acá en este video y vamos a publicar, pero seguiremos alzándola por internet y en otros ámbitos también. Isiar, se nos está por cortar la transmisión, te digo, perdón, digamos, el tiempo de video. Te digo que la pasé recontra bien, que fue un honor charlar con vos, que me enriqueció mucho todo lo que dijiste, además de compartirlo, realmente me enriqueció, me llenó. Y bueno, te propongo que en algún otro momento también, cuando tengas ganas y podamos coincidir, retomemos la charla y sigamos compartiendo al público estas reflexiones que nos hemos permitido improvisar. Sin duda, no, la verdad yo también la pasé muy bien en el diálogo con vos y bueno, profundamente agradecida por la posibilidad. No, Ya replicaremos. Tenemos que hablar de Martín Fierro, de José Hernández. Vos sabés que yo conservo un Martín Fierro de mi abuelo. Mi abuelo, uno de mis abuelos era un hombre que trabajó toda su vida, pero un hombre muy humilde en lo económico. Y fue un gran autodidacta porque tenía un origen muy humilde. Era uno de 14 hermanos, una familia de inmigrantes de origen siciliano. Y siempre me decía, murió cuando yo era muy chico, aprendí mucho de él. Y me decía, yo no te voy a dejar dinero, pero te voy a dejar la Biblia gaucha, el Martín Fierro. Tengo una edición del Martín Fierro de 1942 con el forro original, con la cobertura original que le puso él. En parte está hecho polvo y puedo recitarte todavía algunas estrofas, seguramente con algún defecto, que él me enseñó. Él murió cuando yo tenía 8 años, tengo 45 y todavía te puedo recitar algunas estrofas. Y qué grande la capacidad de argentinizar que tenía este país, porque él era hijo de gringos. Y sin embargo su legado es la Biblia gaucha. Y cuando fue la guerra de Malvinas me decía, se fue a anotar de voluntario, se ofendió porque era un hombre mayor, no lo aceptaron, y decía, les vamos a ganar, o les vamos a dar una patada como se las dimos en 1806. Vos pensás que él era hijo de extranjeros. Eso es América hispana. Ese es el molde hispánico en donde todos podemos encajar y tener un lugar. Por eso nuestro nacionalismo es de puentes y de inclusión. Y es un nacionalismo con justicia social. No con, digamos, con justicia social, con darle a cada uno lo que realmente merece. Que no es lo que el mercado distribuye, al menos no necesariamente. Y eso es a lo que es a lo que hay que estar atento, para que todo el mundo tenga su lugar y su posibilidad de aportar al bien común. Bueno, Isiar, te dejo la última palabra a vos, te dejo que vos hagas la despedida. Bueno, no, la verdad que agradecida, convencida en las capacidades colectivas del pueblo argentino, del pueblo iberoamericano, del pueblo hispanoamericano. Me parece que la tarea medular tiene que ver más que con inventar o copiar y pegar del extranjero, como ha mandado históricamente la tradición liberal, con volver a las fuentes de la nacionalidad, están al alcance de la mano. Los argentinos no tenemos que inventar nada, tenemos que revisitar la naturaleza del ser nacional para reafirmarnos en la actualidad y bueno, y seguir pronunciando fuerte y de pie, orgullosamente argentinos, con lo que eso implica en este sentido de inclusión de la diversidad. De tu abuelo gringo, digamos, que se fue a enlistar para combatir a los piratas ingleses, digamos, esa es la argentinidad. Que no tiene que ver, digamos, con excluir absolutamente a nadie. Hoy hay un compatriota, Guillermo Moreno, que habla de nacionalismo e inclusión. Bueno, sí. La tradición del pensamiento nacional lo llamó... Lo he escuchado, Guillermo, sí. Claro, habla y habla muy bien. Cuando explica el nacionalismo de inclusión y tender puentes, lo explica magistralmente bien. Claro, la tradición del pensamiento nacional lo llamó nacionalismo popular, para diferenciarlo centralmente del nacionalismo sin pueblo, algunas expresiones del nacionalismo sin pueblo de la década del 30.
Eso lo explica muy, pero muy, muy bien Juan José Hernández Arregui, un marxista, Sí, pero sí, sí, sí. digamos con la diferencia que uno puede tener con el marxismo, un gran patriota, un tipo que se ha esforzado por pensar con categorías propias, en un librito que se llama ¿Qué es el ser nacional? Un libro excepcional, digamos, para entender la cuestión del nacionalismo en la Argentina. Y era del nacionalismo popular, el Pepe Rosa, Ferla, bueno, el mismo Castellani, Arturo Jaureche, para diferenciar del otro nacionalismo con esta idea, digamos, centralmente de tercera posición justicialista. Mira lo que tenemos los argentinos para realizar en nuestro país y para aportarle al mundo en su conjunto. Así que bueno, muchas gracias por todo y un No, abrazo muy, muy grande. no, gracias a vos. Un abrazo grande. Nos vemos. Chau.